Ya, ahí está grabando. Bueno, primero que todo, muy buenos días o buenas tardes, ya dependiendo de qué horario estén viendo este video. Eh, Primero que nada, espero que estén bien, ya con todo lo que estaba pasando. Espero que no hayan tenido drama, ya sea en el regreso a sus hogares durante estos días o en la calle o algo así, ¿ya? Todos sabemos que es una situación complicada lo que está pasando en estos días y bueno, por lo mismo yo les envío este video, ¿ya? El tema está en que, bueno, yo les voy a enviar este video ahora, ya que tiene los contenidos de la clase que vamos a ver el día 21 de octubre, de la asignatura Sistemas Digitales Integrados y Programables, ¿ya? Em, Esto más que nada para no atrasarnos, ¿ya? Obviamente, de momento las clases, como ustedes bien saben, están suspendidas, ¿ya? Yo no les puedo dar una respuesta de qué es lo que va a pasar en los próximos días, porque estamos a la espera de que Vicerrectoría nos dé o nos esté avisando si efectivamente las clases siguen suspendidas durante la semana o si se retoman en algún día durante esta semana, ¿ya? Así que no sabría darles una respuesta certera. Hasta el momento las clases están suspendidas hasta el día 22 de octubre. Ya el día miércoles 23 yo no estoy seguro si tendremos clases o no. Ya tenemos que esperar algún comunicado oficial, ya sea enviado de Vicerrectoría o de Casa Central. ¿Ya? Al menos yo por mi parte le grabo este video con la clase del día 21 de octubre, ¿ya? Para que ustedes puedan tener material de estudio, para en sí entregarles los contenidos de la asignatura, ¿ya? Porque yo sé que para ustedes, para muchos de ustedes que están estudiando, debe ser fome estar perdiendo clases por una situación externa, ¿ya? Yo sé que de repente algunos se lo pueden tomar como un descanso. Bueno, cada quien tendrá su punto de vista. Al menos yo apuesto por entregarle los contenidos para que obviamente no perdamos el hilo, ¿ya? Porque si esta situación sigue durante varias semanas, realmente yo no sé qué va a pasar, ¿ya? Entonces por lo mismo yo prefiero tener un plan de contingencia y enviarle este video, ¿ya? Bien, nosotros la clase anterior ya terminamos de ver lo que eran los contadores. Ya habíamos dicho que en la clase del 21 de octubre íbamos a realizar o una actividad de laboratorio o se les iba a entregar alguna guía de estudio. ¿Ya? Bueno, eso no pasó a las finales porque las clases están suspendidas. ¿Ya? Y yo no sé si tampoco se van a recuperar. Al menos por mi parte, yo les voy a enviar, o sea, les voy a grabar ahora la clase. Ya, obviamente va a ser mucho más resumida. Ya, ustedes bien saben, la clase normalmente dura, las clases de nosotros duran, si no me equivoco, son de las 14 hasta las 17:30. No, miento. Son como 4 horas y media, 3 horas y media. Ya, acá va a ser un poco más resumido. Ya, pero los contenidos se van a entregar de igual forma. Con respecto a las siguientes clases, en caso de que las clases en la sede se retomen, ya yo estoy pensando en aplazar, dejar una semana después de que vuelva toda la normalidad, dejar una semana para ver los contenidos de la siguiente unidad y después hacer dos laboratorios seguidos, ¿ya? En caso puntual, con respecto a la materia que se vea hoy, considerando que el laboratorio va a tratar netamente de contadores, ¿ya? Se va a realizar un control, ¿ya? Obviamente se va a dar el espacio para que ustedes puedan atender todas sus dudas o consultas con respecto a lo que se vea en este video, ¿ya? Yo voy a tratar de colocar entre medio algunas preguntas, digamos, frecuentes que puedan tener la mayoría, ya para este para este contenido, ya, dado que lo he visto en otras asignaturas, así que en caso de que quede alguna duda adicional, me lo pueden dejar acá en los comentarios, porque esto obviamente va a estar en YouTube, o me lo pueden hacer llegar por correo electrónico, ¿ya? Bien, entonces, bajo esa condición, comenzamos, ¿ya? Déjenme buscar por acá. Memorias. Ya, entonces esto nosotros estábamos viendo la unidad número 3 de la asignatura, ¿ya?
que hablaba de sistemas secuenciales y memoria semiconductora. Ya nosotros en la clase anterior ya vimos todo lo que era un circuito secuencial, donde básicamente son circuitos donde su salida binaria depende tanto de una entrada binaria. A ver, ¿qué hice acá? ¿Qué hice? Ya, a ver, denme un segundito. Ya, ahora sí. Ya, lo que pasa es que teníamos los circuitos secuenciales donde la entrada binaria, ¿ya? O sea, la salida binaria dependía netamente de la entrada y de su salida en un estado anterior, ¿ya? Donde podíamos ver que existía una retroalimentación lógica hacia la parte combinacional o existían señales de reloj hacia los elementos de memoria, ¿ya? ¿Qué circuitos funcionan bajo esta lógica? Los contadores, ¿ya? Tengo entendido, o sea, sí, yo les envié una tarea de portafolio donde tenían que diseñar 2 contadores. La verdad es una tarea súper sencilla. Ya era netamente investigar un poco los datasets en base a los contenidos que le entregué a la clase anterior y en base a eso poder diseñar el circuito. La verdad es una tarea súper simple, ¿ya? También están los registros, ¿ya? Los registros también cumplen esa tarea. Ahora, si nos vamos al caso puntual, los registros hoy en día se están utilizando ya como memorias RAM, en cierta forma, o memorias volátiles. Entonces, por eso no quise andar tanto en esa parte, ya por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, dentro de estos circuitos secuenciales teníamos los biestables, ¿no es cierto? Y estos biestables podíamos encontrar los que eran los latch RS, los latch RST o latch T, como aparece en el Thomas Floyd, el flip-flop maestro esclavo, el flip-flop JK y el flip-flop D, ¿ya? Como preguntaron en clases anteriores, ¿cuál era la diferencia entre un latch y un flip-flop? Es que básicamente el flip-flop está compuesto por más de un biestable, ¿ya? El latch, como ustedes pudieran apreciar en clases anteriores, estaba compuesto por un solo biestable. No así los flip-flop, por ejemplo el maestro esclavo, donde tenían un biestable primario y un biestable secundario, ¿ya? Asimismo el JK y el JD que derivan de esto, ¿ya? Vimos también lo que eran los contadores binarios, ya que donde básicamente se utilizaban flip-flop de tipo JK, ¿ya? Y en base a eso se generaba el conteo. Vimos también que existían los contadores síncronos y asíncronos, ya eso está todo en la PPT anterior. Hay muchos circuitos con los que ustedes pueden simular, que pueden trabajar y van y deberían funcionar todo ok, ya al menos con el laboratorio que vamos a ver dentro de esos contenidos, por decirlo de alguna forma, entra principalmente contadores integrados. Ya no vamos a meternos tampoco en contadores con flip-flop o cosas así, porque, bueno, como yo he dicho en muchas asignaturas, ustedes van a llegar a sistemas electrónicos programables, ya, o microcontroladores, como se llama en la malla antigua, y ahí, cuando ya vean que todo lo que están viendo en programación para sistemas electrónicos se puede llevar a un circuito, se van a dar cuenta de que esto no les va a servir de mucho, porque lo van a poder programar en vez de armar un circuito, un protoboard lleno de compuertas, ¿ya? Entonces, básicamente el contador lo que hacía era contar. Ya generaba una palabra binaria que iba aumentando, disminuyendo en base a un pulso externo, que puede ser una señal de reloj, puede ser la señal de un sensor, etc. Ya creo que mencioné el ejemplo de una cinta transportadora, ya que básicamente uno con un sensor podía contar la cantidad de objetos que pasaba por la cinta. ¿Ya? Y vimos también los registros, ya que son circuitos digitales cuya característica más importante es la composición de memorias que guardan un bit. La gracia de esto es que permiten convertir la forma en la cual se transmite la información. ¿Ya? O sea, yo puedo tomar una palabra binaria donde cada bit viene en una línea separada o en un cable separado y después todo eso lo puedo juntar en un solo cable e enviarlo de manera consecutiva. ¿Ya? Es como si recorriera todas las entradas de un multiplexor. Ya no. Mayor ciencia no tiene. Ahora, insisto, el tema de los registros hoy en día se está ocupando poco. Ya se están utilizando más memorias. ¿Ya? Ahora, estos registros igual vienen integrados en algunos dispositivos que van a utilizar más adelante. Por ejemplo, los microcontroladores PIC, los Arduino, una Raspberry, entre otras cosas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta ocasión? ¿Ya?
primero vamos a ver cuáles son las principales unidades de memoria existentes. Ya no nos vamos a andar netamente a lo que son las memorias semiconductoras. Ya hay una amplia gama. ¿Por qué? Porque obviamente todas estas memorias son digitales. Ya también existen las memorias analógicas. ¿Ya? Por ejemplo, los discos de vinilo. Los discos de vinilo son memorias analógicas. ¿Ya? Que puedan ser capaces de diferenciar el concepto de memoria volátil y no volátil. Ya que vean la diferencia que existe entre una memoria volátil y una no volátil. Ya no tiene nada que ver con volarse, tiene que ver con la forma en la cual almacenan la información en estas memorias. ¿Ya? Bien, que reconozcan el funcionamiento y aplicación de memorias derivadas de la ROM. ¿Ya? La ROM es como la memoria más básica y de ahí parten todas. ¿Ya? Me faltó agregar acá que también vamos a ver el concepto de las memorias RAM, ¿ya? Que son las memorias de acceso aleatorio. Que las vamos a ver, su concepto lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, hasta el momento nosotros nos vimos dos tipos de circuitos combinacionales, o sea, de circuitos digitales, ¿ya? El primero era el combinacional, donde la salida depende netamente de la entrada, y los secuenciales, los cuales la salida depende tanto de su salida, tanto de su entrada, como su salida en un estado anterior. ¿Ya? Y ustedes se pueden dar cuenta de eso, ya viendo la forma de funcionamiento de los circuitos. Por ejemplo, si un circuito combinacional le colocan una señal de reloj, va a estar fluctuando entre dos estados. En cambio, un secuencial va a estar guardando los estados y va a estar, por ejemplo, contando. ¿Ya? Bien. Entonces, básicamente, a lo que quiero llegar acá es que existe un tercer sistema, tipo de sistema digital, ¿ya? Que es el sistema digital programable, ¿ya? Que puede funcionar de forma secuencial, combinacional o de ambos, ¿ya? Ahora, estos circuitos tienen una estructura mucho más grande, o sea, tienen una estructura tanto combinacional como secuencial, ¿ya? Y básicamente, la gracia de estos circuitos es que un circuito integrado yo lo puedo utilizar para varias cosas, ¿ya? Y puedo, en cierta forma, decir para qué lo voy a utilizar o seleccionar su funcionamiento, ¿ya? Como el caso de los microcontroladores. O sea, yo creo que aquí algunos han programado Arduino y ustedes vienen, le cargan un programa y el Arduino hace lo que dice el programa, ¿ya? De eso se trata un sistema digital programable, ¿ya? Que un sistema digital programable, la gracia que tiene es que permite en cierta forma, tomar lo que nosotros estamos, o sea, la función que nosotros queremos darle y asimilarla, ¿ya? Y un circuito integrado puede tener varias funciones, ¿ya? O sea, puede tener la función de encender y apagar un LED, como también funcionar como una cerradura inteligente, ¿ya? Existen muchos tipos, ¿ya? Como también vamos a ver más adelante las FPGA o los CPLD, ¿ya? Que eso ya tienen que ver por de qué forma se programa, o sea, si almacenan un conjunto de instrucciones o si interconectan elementos de manera virtual, ¿ya? Entonces, básicamente, tiene internamente una estructura secuencial, pero en base a un programa o datos ingresados por un desarrollador, se tienden a comportar de forma secuencial o combinacional. ¿Ya? Un ejemplo son los microcontroladores, ¿no es cierto? Los DSP, los SOC, o denominados sistemas on a chip, ¿no es cierto? Donde básicamente estos pueden ser programados de acuerdo a la función que uno quiera, ¿ya? O sea, les pongo un ejemplo. Imagínense, no sé, desarman una lavadora y desarman, no sé, un microondas. Y ustedes se dan cuenta que el integrado o el chip que regula la función de estos aparatos, ya sea una lavadora o el microondas, es el mismo, ¿ya? A ver, a uno cuando no tiene el conocimiento suficiente dice, chuta, ¿cómo este circuito me va a servir para controlar una lavadora que tiene una estructura con un motor, tiempo y todo el tema? Como también controlar un microondas. Y son cosas totalmente distintas. La verdad, se puede porque son circuitos programables. Ya son circuitos que ustedes pueden decirle cómo tienen que actuar, ¿ya? Mediante un programa. Y claro, esto se aplica a los microcontroladores, a los DSP, a los SOC, etc. ¿Ya? Que son cosas que ustedes van a ver los próximos semestres, ¿ya? Entonces también estas permiten al usuario ejecutar cierta función siempre y cuando ésta sea cargada al dispositivo en forma de programa, ¿ya? O sea, ustedes básicamente, por ejemplo, no sé,
Creo que en programación, al menos yo expliqué, no sé los que están con otro profe, yo expliqué que este programa, como estábamos trabajando con lenguajes compilados, ¿ya? Lo que hacía era tomar el programa, lo linkeaba con la máquina y lo que hace es generar un ejecutable en el lenguaje de la máquina, ¿no es cierto? Ya, entonces, claro, eso se ejecuta y todo el tema. Pero el tema, ¿dónde se guarda? ¿Ya? ¿Dónde se guarda? O sea, ¿dónde yo guardo mi programa para que el circuito lo ejecute? ¿Ya? Y para esto existen las memorias. ¿Ya? Generalmente esto yo lo pregunto en clases, pero bueno, vamos a ver la definición porque esta tampoco es una clase por streaming, ya netamente es una clase grabada. ¿Ya? Básicamente las memorias se pueden definir como elementos que permiten almacenar información. Nada más. O sea, un disco duro es una memoria. Así de simple. Una tarjeta micro SD es una memoria. ¿Por qué? Porque les permite guardar información. En nuestro caso, en forma digital. ¿Ya? Y estos están presentes, bueno, en la mayoría de los dispositivos electrónicos digitales que vemos hoy en día. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Los teléfonos, los computadores, los smartwatch. ¿Qué otro ejemplo puede ser? Una lavadora. Ustedes decían, ¿una lavadora? ¿Y para qué quiere una memoria de una lavadora? Bueno, para guardar las funciones de lavado, ¿no es cierto? O netamente para guardar el programa que permite regular el funcionamiento de sí mismo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hace la memoria es guardar información, ¿ya? De acorde al requerimiento. Ya puede ser de forma momentánea o permanente, puede ser información guardada para algún programa, como puede ser información eh, o sea, por decirlo de alguna forma, información que alberga un algoritmo, como información que guarda una estructura de datos, ya llevándolo a conceptos de programación, entre otras opciones. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Es un elemento que guarda información en forma digital, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago el énfasis en digital? Porque estas memorias guardan la información en formato de ceros o unos, ¿ya? No es como, a ver, yo creo que se me va a caer un poquito el carnet con eso, pero hago una comparativa de las cámaras, ¿ya? Antiguamente las cámaras tenían un rollo, ¿no es cierto?, que venía con un negativo y en base a eso iban a la foto, ¿no es cierto? Esas cámaras eran análogas, ¿ya? Eran cámaras análogas, ¿ya? De hecho, la gente que es como muy vintage en este tema de la fotografía, todavía dicen que son las mejores cámaras. De hecho, hubo un tiempo durante el año pasado, antes pasado, que estuvieron muy de moda las Polaroid, ¿ya? Y claro, o sea, si uno quería guardar la foto, tenía que guardar el negativo y después lo podía imprimir cuando quisiera, ¿ya? O una vez, ya la verdad no me acuerdo, han pasado muchos años, ¿ya? Hoy en día, ¿qué hace uno? Tiene una cámara, de hecho es muy raro que alguien tenga una cámara, tiene que ser fotógrafo o aficionado a la fotografía, ¿ya? Hoy en día todos ocupamos nuestro celular, ¿ya? Pero básicamente ahí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros guardamos en una micro SD, así de simple. Una micro SD o en la memoria interna del teléfono, ¿ya? Ese es el tema, ¿ya? Entonces, básicamente, si nosotros hacemos una retrospectiva al pasado, ¿ya? Pero desde el punto de vista digital, podemos encontrar tres tipos de memoria, ya que son las magnéticas, que como ustedes se imaginarán son los discos duros, los disquetes, los cassettes. Bueno, que los cassettes también podían almacenar video o audio en forma análoga, ¿ya? Las ópticas, el CD, el DVD, el Blu-ray que está empezando a morir de a poco, y las memorias semiconductoras, ya que es básicamente el terreno en donde nosotros nos tenemos que meter en esta asignatura. Ya, esto es como una especie de introducción. ¿Ya? Entonces, básicamente lo primero que tenemos son las memorias ópticas. ¿Ya? Yo creo que todos conocen acá lo que es un CD, lo que es un DVD. ¿Ya? Las memorias tipo ópticas son aquellas que funcionan en base a la luz. ¿Ya? Es decir, utilizan un láser para su escritura o lectura. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hacen estos láseres? Lo que hacen son orificios microscópicos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, ¿ya? ¿Dónde tengo? Ya. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, un CD cuando ustedes ya tomaban un DVD, lo grababan en el computador, ¿no es cierto?
y le aparecía esto, ¿ya? Eso pasa porque se crean micro orificios en el disco. ¿Por qué micro orificios? Porque esos micro orificios son los que permiten almacenar ceros y unos, ¿ya? Netamente ceros y unos, ¿ya? Entonces básicamente lo que hacen es, para escribir estos elementos, lo que decían era ir quemando el CD. De hecho, de ahí viene el término quemando. Bueno, la verdad es un término más antiguo, después se los voy a explicar, ¿ya? Que básicamente lo que hacen es crear micro orificios, ¿no es cierto? Y después para la lectura utilizan un sistema de reflexión láser, ¿ya? Para encontrar dichos orificios y en base a eso obtener los ceros y unos que tienen guardados, ¿ya? Entonces, básicamente podemos encontrar tres tipos principalmente, ¿ya? Que son los CD, los compact disc, los DVD, los discos versátiles digitales y los Blu-ray, ¿ya? ¿Cuál era el tema? Si ustedes veían acá, ¿ya? Acá nosotros tenemos que... Miren, voy a colocar acá lupa, déjenme colocar acá lupa. Ya, lo vamos a colocar acá, ¿ya? Acá lo que se hacía, básicamente, era crear estos micro orificios, ¿ya? Ahora, si ustedes se preguntan por qué el DVD tiene más espacio que el CD y el Blu-ray tiene más espacio que el DVD, si es el mismo espacio físico, ¿ya? Es netamente por la longitud de onda del láser que llega y además de la potencia que llega, ¿ya? A ver. Si ustedes se fijan, el lambda, que es la longitud de onda del láser, ¿ya? Básicamente se va haciendo cada vez más pequeño, ¿ya? ¿En qué resulta esto? En que obviamente los orificios se hacen más pequeños y nos permiten grabar más información, ¿ya? Es por eso que básicamente el CD nos permitía, en el máximo de los casos, 703 megas. Los dividí en los 4.7 GB y si queríamos más, teníamos que utilizar los DVDs de doble capa. Y los Blu-ray nos permiten hasta 25 GB. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez estos espacios se van haciendo más pequeños. ¿Ya? Ahora, hoy en día, si ustedes me preguntan, todos están optando por guardar las cosas en un pendrive, en una tarjeta de memoria, en un disco sólido. Así que, si ustedes me preguntan a mí, yo no les doy más de 5 años a los Blu-ray en el mercado. Ya no les doy más, a partir de ahora yo no les doy más de 5 años, porque yo creo que aquí las personas que tienen consolas se darán cuenta. O sea, es mucho más fácil descargar un juego al Play, a la Xbox o a esas consolas que ustedes tienen, ¿ya? Que comprarlo en Blu-ray. Ya, obviamente, tener la cajita, bonito, ¿no es cierto? Pero a la final es, chuta, hoy en día se está optando por almacenamiento más digital, ¿ya? Eh, y justamente eso nos estamos dando nosotros, ¿ya? O sea, ya los DVD es como un ejemplo de cómo funcionan las memorias, ya desde un punto de vista más físico, pero también están las memorias magnéticas, ¿no es cierto? Que básicamente lo que hacen es un patrón de magnetización mediante inducción, donde básicamente van grabando datos, ceros y unos, como patrones de magnetización. Ya lo que hacen es ordenar ordenar hacia un lado o hacia otro lado los dipolos de una cinta. Ya yo creo que si ustedes lo vieran en electricidad aplicada, que el magnetismo básicamente se produce por el ordenamiento de dipolos en un material ferromagnético. ¿Ya? Y aquí nos pasamos a la parte importante, ya que son las memorias semiconductoras. Las memorias semiconductoras, como dice acá, son dispositivos que almacenan datos en unidades llamadas celdas. ¿Ya? A ver, ¿de qué se compone una memoria en primera instancia? De semiconductores, ¿no es cierto? Internamente pueden ser transistores, pueden ser diodos, fusibles, entre otros dispositivos. ¿Ya? Pero estos elementos tienen algo que se llama celda. ¿Ya? Las celdas técnicamente son un elemento que permite almacenar un bit. Son algo muy similar al flip-flop tipo D. ¿Ya? O sea, son dispositivos que me permiten almacenar un bit de información. Un bit. ¿Ya? Y estos bits se agrupan en matrices. ¿Ya? Es decir, lo que hacen es que se ordenan en filas y columnas. ¿Ya? Entonces, básicamente, estas son como lo más utilizado dentro de los sistemas electrónicos hoy en día. ¿Ya? Variantes han aparecido muchas. Ya hoy en día, en cuanto a almacenamiento, las que están de moda son las flash. ¿Ya?
antiguamente eran las EEPROM. ¿Ya? Y antiguamente las EEPROM, después las PROM, las ROM, y ahí nos vamos ya yéndonos a la época jurásica, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Entonces, básicamente, las memorias básicamente son elementos que almacenan información y que están construidas con cristales semiconductores, ¿ya? Estos cristales semiconductores internamente son conjuntos de diodos, transistores, en algunos casos fusibles, condensadores, resistencias, etc. ¿Ya? Pero principalmente semiconductores. ¿Ya? Existe una gran gama de memorias. Ya lo importante es que nosotros veamos lo simple del tema de las memorias. Ya no es algo tan acotado. Que ustedes conozcan el concepto, saben cómo actúan y después quedan ok. Ya, porque hoy en día la mayoría de los sistemas que existen traen la memoria es solamente una parte del chip. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo se agrupan estas memorias? Ya básicamente se agrupan de forma matricial, es decir, se componen de celdas lógicas, ¿ya? Cada celda es uno de estos cuadritos, ¿ya? Y se van agrupando en matrices, ¿ya? Cada una de estas celdas contiene un bit, ¿ya? En este caso, esta es una memoria de 64 bits, ¿ya? O de 8 bytes, si ustedes lo quieren llamar así, ¿ya? Recuerden, según lo que vieron en algoritmo de programación, un byte es lo mismo que 8 bits, ¿ya? Entonces, claro, yo los puedo agrupar en una matriz de 8x8, una de 16x4, una de 64x1, como a mí me acomode, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, la mayoría de las memorias están, o las filas de estas matrices, generalmente tienen potencias de 2, ¿ya? Generalmente están matrices de tanto por 8, tanto por 4, tanto por 16, ya que son potencias de 2. Ya no van a existir memorias que, por ejemplo, tengan 14 bits hacia el lado o 10 bits hacia el lado. ¿Ya? ¿Y eso por qué ocurre? Básicamente ocurre porque es mucho más representativo utilizar memorias en potencias de 2. ¿Ya? Yo creo que en algoritmo y programación o en programación para sistemas electrónicos se le habrá mencionado los tipos de variables, ya los int, los float, y ustedes se dieron cuenta que eran 4 bytes, 8 bytes, 2 bytes, 1 byte y todo, y básicamente cada byte son 8 bits. Y el 8 es una potencia de 2. ¿Ya? Entonces, yo por eso se los digo, ¿ya? Bien. Entonces, básicamente, lo que uno hace es porque puede leer o hacer la escritura o lectura de una memoria, ¿ya? Ya sea con la fila completa o hacerla de forma individual, ¿ya? Generalmente se utiliza la fila completa. Entonces, básicamente, a la hora de escribir o leer datos de una memoria, se debe considerar que se puede hacer una lectura de un bit o un conjunto de bits, dependiendo totalmente de cómo está estructurada la matriz, ¿ya? O sea, básicamente, lo que uno puede hacer, o lo que se hace normalmente, es leer la fila completa o irlas leyendo de a uno. Por ejemplo, la dirección del bit gris claro, que es este que está acá, donde tengo el puntito rojo, es fila 5, columna 4. ¿Ya? Entonces, hay un circuito de direccionamiento que me permite ir hasta ese bit en específico y traerme el dato. Como también, acá yo puedo trabajar con un bus de direcciones, ya después vamos a ver cuáles son, de qué buses se componen las memorias, ¿ya? Básicamente con un bus de direcciones ir recorriendo la fila completa, ¿ya? Generalmente eso es lo que se hace, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, los procesadores de computador tienen tantas patitas o las memorias RAM tienen tantas patitas, ¿ya? Porque básicamente recorren filas completas de 64 bits, ¿ya? Los discos duros no así porque los que usan PCI Express o los que utilizan SATA utilizan transmisión serial, ya que es un concepto que van a ver más adelante. Bien. Entonces, la estructura matricial de estas memorias tiene relación con el dato o la cantidad de bits de los datos que almacenan. ¿Ya? Yo las puedo almacenar en nibbles, en bytes, en word o long word. Ahora se está trabajando también con los double. ¿Ya? Los double básicamente son 64 bits.
¿ya? Que, bueno, estas son las caracterizaciones como básicas que ustedes pueden ver acá, que se ven en los sistemas digitales, por decirlo de alguna forma, arcaicos. Ya en programación esto cambia un poco. Entonces, básicamente, este elemento o esta matriz de celdas, ¿ya? O esta matriz de 1 y 0, se almacena acá, ¿ya? Se almacena acá. Pero yo, ¿cómo voy recorriendo? ¿Ya? Yo tengo un bus de datos, ¿ya? El bus de datos me permite tanto leer los datos de la memoria como también me permite escribirlos, ¿ya? Y para eso vamos a ver un concepto después que es la compuerta triestado, ¿ya? Y tenemos el bus de direcciones, ¿ya? Donde el bus de direcciones yo ingreso en forma binaria la fila que quiero leer de la memoria, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Que esto cuenta con un decodificador de direcciones, ya que es un decodificador decimal, es decir, para cada combinación binaria enciende una salida distinta, ¿ya? La gracia de eso es que es como si yo hiciera un AND con la fila completa, es decir, yo selecciono a través del bus de direcciones qué fila quiero enviar al bus de datos o qué fila quiero escribir a través del bus de datos, ¿ya? Y acá tengo el que no está denominado como tal, pero acá es el bus de control, es decir, yo le digo a la memoria si quiero leer o si quiero escribir, ya es netamente eso, ¿ya? Entonces, las memorias se pueden agrupar en dos grandes tipos, ya que esta es la primera clasificación o la clasificación más principal que tienen las memorias, ¿ya? ¿Qué es la volatilidad? ¿Ya? Deme un segundito, voy a tomar un poco de agua que me duele un poco la garganta y vuelvo. Ya. Entonces, la clasificación por volatilidad, ya lo que hace es clasificar las memorias con respecto a la capacidad para almacenar la información de manera momentánea o de manera permanente, ¿ya? En primera instancia tenemos las memorias volátiles, ¿ya? Las memorias volátiles requieren de energía eléctrica constante para su funcionamiento. Esto debido a que trabaja con registros lógicos similares visto a la unidad anterior, o en la clase anterior, ¿ya? Básicamente la memoria volátil es una memoria de almacenamiento momentáneo. Ya la memoria volátil, si yo la apago, pierde los datos. ¿Ya? De lo contrario, puede mantener los datos como ustedes quieran. Un ejemplo es la RAM del computador. Si usted apaga el computador y después lo enciende, el computador no va a quedar tal donde lo dejó. ¿Ya? A menos que lo haya hibernado. ¿Ya? Pero eso es un proceso aparte, porque la hibernación lo que hace es traerse el contenido completo de la memoria RAM al disco duro y una vez que se enciende el computador lo vuelve a cargar. Es eso, ¿ya? Pero no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque las memorias se borran. ¿Ya? La memoria RAM se borra. Ese es un ejemplo de memoria volátil. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las memorias no volátiles? ¿Ya? Son memorias que no requieren de energía eléctrica constante para su funcionamiento. O sea, más que funcionamiento para almacenamiento de datos. Es decir, la memoria no volátil, usted la apaga y los datos siguen ahí. ¿Ya? Por ejemplo, una tarjeta de micro SD, que es una memoria flash. Las memorias flash están clasificadas dentro de las memorias no volátiles. ¿Ya? Las características constructivas de algunos tipos de memoria permiten almacenar datos por muchos años, ya hasta por 40 años en algunos casos. Si usted, por ejemplo, viene, almacena datos en una micro SD, la guarda, bueno, en algún lugar que esté de acuerdo a las condiciones del fabricante, tenga por seguro que 10 o 20 años después los datos van a seguir ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las memorias lo permiten. ¿Ya? Ahora, la no volatilidad de la memoria netamente es decir, ¿saben qué? Yo los datos los guardo de manera permanente. En algunos casos estos datos se pueden sobreescribir, en otros no. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero básicamente el concepto que quiero que entiendan, la memoria volátil, usted la apaga, se borra, la memoria no volátil, usted la apaga, no se borra. Es eso, netamente. ¿Ya?
Bien, entonces dentro de las memorias volátiles ya son aquellas que requieren energía eléctrica para mantener almacenados los datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque trabajan con registros lógicos, ¿ya? Ahora, hay algunas memorias RAM que trabajan con matrices de condensadores, ¿ya? Que esas son como las tecnologías más nuevas, o las NVRAM, ¿ya? Que son las memorias RAM no volátiles, ¿ya? Pero esas entran dentro de otra categoría, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica principal de estas? Ya que una vez que se quita la energía, la memoria pierde toda la información contenida en ella. Toda. En algunos casos puede quedar, pero no en un 100% legible. Ya eso va a depender de las características constructivas de la memoria. ¿Ya? Entonces podemos encontrar en esta las RAM, donde tenemos las RAM estáticas y las RAM dinámicas. ¿Ya? Básicamente la diferencia es que las RAM dinámicas trabajan con una etapa secuencial, principalmente, o depende de una etapa secuencial, mientras que las RAM estáticas, la parte secuencial es externa a la memoria. Es netamente eso. ¿Ya? Y tenemos las memorias no volátiles, ya que estas no requieren de suministro eléctrico constante para almacenar la información. O sea, usted la apaga, los datos siguen ahí. ¿Ya? Estas están hechas para almacenar información en semiconductores, ya principalmente en las puertas de un transistor o en condensadores que se generan en la construcción del dispositivo. ¿Ya? Entonces, de acá deriva la memoria ROM, ya que es la memoria solo lectura. En el caso anterior, la RAM es la memoria de acceso aleatorio. Y de acá nosotros tenemos la ROM de máscara, la PROM, la EPROM, la VEPROM, ¿ya? Que al final son casi lo mismo. De hecho, la EPROM... bueno, es que la diferencia está en que la EPROM tiene la característica que se borra de una forma y la EPROM, la VEPROM se borra con ultravioleta, ¿ya? Y luego está la EEPROM, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a partir con las memorias no volátiles. ¿Ya? Las memorias no volátiles son básicamente aquellas memorias que no se borran. ¿Ya? Ahora, la flash no la incluí en la descripción anterior, ¿ya? Porque no entra como un derivado de la ROM. ¿Ya? Están compuestas de otra estructura. ¿Ya? Bien. Entonces, básicamente, tenemos las memorias ROM. ¿Ya? Las memorias ROM o Read Only Memory, ya como su nombre lo dice, son memorias programadas de forma permanente, es decir, son solamente memorias de solo lectura. ¿Ya? Yo no las puedo escribir, o sea, en el año 48 o 50, que fue cuando se crearon estas memorias aproximadamente, uno tenía que pedirle al fabricante los datos que venían en la memoria. ¿Ya? Y solamente lo graba el fabricante. Ya no es que usted compre una memoria virgen y después ustedes la graben, ¿ya? Porque eso ya pasaría a ser una memoria PROM, ¿ya? Entonces básicamente esto no puede cambiarse, sobreescribirse o borrarse, ¿ya? La memoria es como si fuese un circuito combinacional integrado, ¿ya? O una SIC. Técnicamente los datos van a estar permanentemente en esa memoria y no van a poder ser sobrescritos, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que hace internamente es tener una matriz de semiconductores, ya en este caso un MOSFET. No sé si han llegado a eso en electrónica, espero que sí. ¿Ya? Entonces, básicamente, las columnas, lo que tienen acá, son netamente, bueno, las columnas son los datos que van a la salida, ¿ya? Y las filas corresponden al direccionamiento, ya, o al decodificador de direcciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Donde se cruzan las columnas y las filas se crea la celda. ¿Ya? Ahí se crea la celda. Y ahí se coloca un elemento semiconductor que puede interconectarlas o puede no interconectarlas. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto lo hace teniendo grabado un 1 o un 0 lógico respectivamente. En simples palabras, si esto está conectado, la memoria almacena un 1 lógico. Si esto no está conectado, la memoria almacena un 0 lógico. Es netamente eso. ¿Ya? Entonces, claro, el funcionamiento de la memoria RAM se puede representar mediante esto. O sea, tengo el decodificador de direcciones, tengo las celdas, y en cada celda tengo un transistor que puede estar su puerta conectada a la fila, como puede no estarlo.
El resultado es que cuando se decodifica la fila, a través del decodificador de direcciones, en las columnas salen los datos. Y sale un 0 si está desconectado o sale un 1 si está conectado. Es netamente eso. ¿Ya? Luego vienen las PROM, ¿ya? Que son las Programmable Read Only Memory, ¿ya? Que son un tipo de memoria programable únicamente una vez, ya como antiguamente lo eran los CDs o los DVD, hasta que aparecieron los CD o DVD RW, ya que son los rewriteables o regrabables, ¿ya? Entonces básicamente es una memoria que al adquirirla puede estar virgen, pero luego de grabarla por primera vez no puede volver a escribirse, ¿ya? O sea, es como una memoria ROM. La diferencia es que en vez de solicitar los datos al fabricante, uno la compra virgen y la graba. Es netamente eso, ¿ya? Mayor diferencia no tiene, ¿ya? Ahora, ¿la hace un poco más versátil con respecto a la ROM? Sí, porque por lo menos la puedo grabar a mi antojo. Ya no tengo que estársela solicitando al fabricante, ¿ya? Y básicamente, estas se componen de fusible interno. ¿Ya? Y, bueno, el ejército estadounidense en el año 51 solicitó su fabricación. Entonces, básicamente es lo mismo que en el caso anterior, pero acá yo tengo fusibles. ¿Ya? Es decir, acá todos los dispositivos están conectados a las filas. Ya aquí ya no hay conexión o desconexión. Pero acá tengo fusibles. ¿Cuál es la lógica? La lógica acá es que la memoria cuando viene grabada, o sea, cuando viene virgen, está llena de unos lógicos en su interior. Llena. Que eso representa a los fusibles que no están cortados. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo nosotros nos ponemos a quemar estos fusibles, técnicamente yo estoy escribiendo ceros lógicos en la memoria. Porque después en el proceso de lectura, estos fusibles, si están quemados, no van a conducir corriente y van a representar un cero lógico. Pero si están intactos, van a representar un 1 lógico porque sí van a dejar pasar corriente. ¿Ya? Esa es la lógica de las PROM. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿existen todavía? Muy escasas. Ya, muy escasas. De hecho, existen, se pueden comprar en China, pero ¿para qué? O sea, si existen las memorias flash y las memorias EEPROM, ¿para qué quiero una de estas? ¿Ya? Que la puedo grabar solo una vez. Luego tenemos las memorias EEPROM, ya que a diferencia de la anterior, estas yo sí las podía borrar. ¿Ya? Son memorias similares a la PROM, o sea, yo vengo, tengo el proceso de grabación, ¿no es cierto? Que lo hago una sola vez, pero también incluye una característica que se puede borrar, y en primera instancia por rayos UV que ingresan a través de un lente, ¿ya? Si ustedes se ponen a buscar las memorias, van a encontrar memorias que tienen un lente encima, ¿ya? De hecho, yo se las voy a mostrar cuando retornemos a clases normales, ¿ya? Entonces, básicamente, nosotros tenemos acá un lente que el cual, si ingresan rayos ultravioleta, la memoria se borra, ¿ya? Ahora, esto demora un tiempo, sí, demora aproximadamente unos 30 minutos. ¿Por qué? Porque básicamente los fotones reconstruyen un enlace entre los semiconductores internos que tiene la memoria. Entonces, bajo esa condición, permite que la memoria pueda volver a ser grabada en un futuro. ¿Ya? Que básicamente eléctricamente yo voy a destruir esos enlaces, pero después con la radiación UV los fotones van a hacer que esos enlaces se vuelvan a construir. ¿Ya? Es netamente eso. Y luego tenemos las EEPROM, ya que básicamente son lo mismo que la anterior, pero estas son borrables eléctricamente. ¿Ya? Ahora, existió en algún momento una EEPROM que era borrable eléctricamente, pero el tema es que ese borrado eléctrico producía que la memoria se borrara completa. ¿Es la idea? No es la idea. ¿Ya? Las EEPROM eran memorias que, o sea, permiten el borrado mediante electricidad, pero hoy en día están preparadas o están construidas de tal manera que permiten la sobreescritura de datos. Es decir, por ejemplo, en un byte tengo una combinación de 0 y 1 y en vez de tener que borrar toda la memoria para escribir solamente ese byte, puedo llegar y reemplazarlo. Ya es netamente eso. ¿Ya? Ahora, técnicamente se componen de MOSFET también, ¿ya? Que es un tipo de transistor, y generalmente almacenan información hasta los 40 años, en el mejor de los casos. ¿Ya? He sabido de casos que almacenan más datos por más tiempo.
¿ya? Pero principalmente son 40 años. Y luego tenemos las memorias flash, ¿ya? Que la memoria flash es la evolución de la memoria EEPROM. Básicamente son, entre comillas, más bacanes, ¿ya? Porque la memoria EEPROM o se lee o se escribe. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? En cambio, las flash técnicamente tiene un sistema de control el cual permite realizar operaciones de lectura y escritura en una misma instrucción o en forma simultánea. ¿Ya? Es por eso que hoy en día los discos de estado sólido la están rompiendo. Si uno se pone a investigar, si uno desarma un disco de estado sólido y se pone a investigar los integrados que están ahí, son puras memorias flash. ¿Ya? Bueno, de este tipo nosotros podemos destacar dos, ya que son las memorias flash de tipo NAND y las de tipo NOR. ¿Ya? Técnicamente son en la forma donde están construidas cómo están construidas las compuertas internamente dentro de la memoria, o las celdas, ¿ya? Principalmente las que están ganando terreno hoy en día son las NAND, ¿ya? ¿Por qué las NAND? Porque obviamente, como dice acá, utilizan menos espacio físico que las NOR, ¿ya? De hecho, si ustedes se ponen a indagar cómo armar las compuertas con transistores, se van a dar cuenta que armar una compuerta NAND es mucho más simple que una compuerta NOR. Mucho más simple. ¿Ya? Bien. Si hay dudas, ya, ojo acá. Bueno, si hay dudas o consultas hasta acá, bueno, yo este video lo voy a subir a YouTube. Ya, como recomendación, ustedes si tienen alguna duda, marquen el instante del video en el que tienen duda. Ya, porque así yo puedo ver, ya tiene duda en esto, ya, perfecto, ahí le respondo. Ya. Bien. Luego tenemos las memorias volátiles. Ya las memorias volátiles, a diferencia de las anteriores, eran memorias que si se apagan, pierden los datos. Así de simple. ¿Ya? Estas memorias básicamente se llaman volátiles porque la información que tienen internamente es volátil. La definición de volatilidad es que es momentáneo. ¿Ya? Ahora, internamente se utilizan registros, ¿ya? Principalmente flip-flop de tipo D. Entonces, básicamente, estas memorias, si se quita la energía, se pierde la información. ¿Ya? Ojo, que es una pregunta, es algo que yo voy a preguntar en el control, ya que yo lo voy a promediar con el laboratorio de contadores. ¿Ya? Entonces, dentro de esto nosotros podemos encontrar las memorias RAM. ¿Ya? Y aquí podemos desglosar las RAM estáticas, las RAM dinámicas, las asíncronas, las de ráfaga asíncrona, entre otras. ¿Ya? Principalmente nos vamos a centrar en qué es una memoria RAM, ¿no es cierto? Y algunas definiciones básicas. Ya las memorias RAM son algo complejas de manejar y la verdad los dispositivos hoy en día las traen embebidas. Entonces, netamente me interesa que conozcan el concepto de... Entonces, las memorias RAM o memorias de acceso aleatorio son memorias semiconductoras compuestas principalmente de registros, ¿ya? En la más antigua flip-flop tipo D, en las más nuevas matrices de condensadores, ¿ya? Las cuales permiten almacenar datos de manera momentánea, ¿ya? O sea, insisto, le quito la energía, muere, ¿ya? Estas pueden desplegar en dos grandes tipos, ya que son las RAM estáticas y las RAM dinámicas. Entonces las memorias estáticas, ¿ya? Son un tipo de memoria que utiliza latch en sus celdas estáticas. O sea, técnicamente utiliza una especie de flip-flop tipo D para almacenar el dato, ¿ya? Ahora, como ustedes pueden observar acá, bueno, es algo muy similar a un latch D, que no lo es como tal, pero técnicamente lo que es, o sea, lo que técnicamente es un latch que permite almacenar un 1 o un 0, ¿ya? Ustedes pueden observar ahí, es técnicamente un latch con compuertas NOR, o sea, con compuertas NAND, porque por De Morgan esas compuertas que están acá, ¿ya? Estas compuertas que están acá son NAND, por De Morgan, ¿ya? Entonces, básicamente, utiliza latch en sus celdas estáticas, de esa forma guardan información en forma indefinida hasta que se retire la alimentación. Ya técnicamente, internamente son compuertas lógicas, nada más. Entonces, básicamente, lo que tenemos nosotros son latch, ¿ya? Que van con un selector, ¿ya? Este selector me permite seleccionar si voy a escribir o si voy a leer, ¿no es cierto? Y esto después se queda acá,
Ya, y aquí tengo el buffer de entrada y salida. Ya, después yo les voy a explicar que obviamente la RAM, las memorias en general tienen un puro bus que permite entrada y salida de datos, o que es bidireccional, ¿ya? Entonces, básicamente, su estructura interna es similar a las memorias no volátiles, pero la diferencia es la composición de las celdas, ¿ya? Nada más que eso. Obviamente, las selecciones de fila acá tienen su decodificador de dirección y todo el tema, ¿ya? Entonces, básicamente, se tiene que tener en cuenta que este tipo de memoria tiene una estructura un tanto más compleja, ¿ya? O sea, se componen de más elementos que las anteriores, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan en la práctica, son casi todas iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, acá tenemos una RAM de 32 kilos por 8, es decir, tenemos 32 kilobytes, ¿ya? Y aquí tengo las líneas de dirección. Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿Ya? Estas líneas de dirección son una entrada binaria, o sea, no es que cada uno represente una fila, es una entrada binaria porque internamente hay 32.768 filas, ¿ya? Y acá tengo un puro bus o un bus común de entrada y salida, ¿ya? Que puede funcionar tanto como entrada como salida. ¿Cómo se hace eso? Mediante estos pines que están acá, ¿ya? El CS, que es el chip select, es un pin que me permite habilitar al integrado o habilitar su funcionamiento. Es un habilitador, netamente. El OE, ¿ya? Es muy probable que salgan tallas después de esto, pero bueno. El OE es el Output Enable, que básicamente, si yo activo este, me permite hacer que la memoria trabaje como en modo de lectura. O sea, que estos pines funcionen como salidas. ¿Salidas de qué? De lo que está guardado dentro de la memoria. Y el WE, técnicamente, es un habilitador de escritura. O sea, si yo habilito el WE, esto que está acá funciona como entrada y me permite escribir a los elementos que están acá, ¿ya? Básicamente es eso, ¿ya? Yo puedo tratar hacer la lectura y escritura a través del mismo puerto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esto en la práctica, ¿ya? Básicamente, lo que se hace primero es, para hacer la lectura, ¿ya? Primero se selecciona la dirección, ¿ya? Hasta que sea válida en sí, ¿ya? Y después de seleccionar la dirección, se habilita el chip y se habilita la salida, ¿ya? Eso que, ahora, fíjense que están con lógica negada, por eso es que tienen un flanco de bajada acá, ¿ya? Entonces, después va a pasar un pequeño tiempo que es el de lectura y voy a tener datos válidos en la salida, ¿ya? La gracia de esto es que yo tengo que habilitar el chip y habilitar la lectura o habilitación de la salida, ¿ya? Y para eso tengo que seleccionar una dirección, ¿ya? Tengo que saber en qué dirección de memoria tengo el dato que quiero leer. Y eso se hace a través de este bus que está acá, ¿ya? Esto hoy en día se hace completo en este que se denomina TRC, ¿ya? Que es el tema, el tiempo de lectura, por decirlo de alguna forma, ¿ya? El tema está en que hoy en día, en las memorias que nosotros trabajamos a diario, esto se hace demasiado rápido. O sea, estamos hablando que se leen miles de millones de datos por segundo, ¿ya? Bien. El ciclo de escritura es algo similar. Ya, o sea, tengo que seleccionar una dirección, tengo que habilitar el chip y posteriormente habilitar la escritura de la memoria. Y después de eso, ir colocando los datos que se van a escribir. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? Acá yo puedo habilitar el chip y habilitar la salida inmediatamente. Acá no. Primero se habilita el chip y después se habilita la escritura. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Después de habilitar la escritura, yo tengo que colocar los datos que deseo grabar. Y en el flanco de subida, esos datos quedan grabados. En cierta forma. Porque mientras esto esté desactivado, se va a estar guardando permanentemente lo que está acá, ¿ya? Pero el proceso de escritura termina con este flanco de subida, ¿ya? Ahora, insisto, es colocar la dirección válida, es habilitar el chip, luego habilitar la escritura y listo, ¿ya? No es nada más que eso.
Entonces, básicamente, una cosa que vamos a ver ahora son las SRAM de ráfaga síncrona. Las vamos a ver como muy por encima porque la verdad no es algo tan relevante, al menos no dentro de su asignatura, ¿ya? Pero básicamente son un tipo de RAM que permite escribir ráfagas de datos, o sea, escribe varios datos al mismo tiempo. O sea, no al mismo tiempo, pero sí de manera consecutiva, ¿ya? Entonces, su estructura, ya que estas son un poquito más complejas, ¿ya? Básicamente aquí tengo la entrada-salida de datos, tengo los pines de habilitación, tengo la dirección interna y un control de ráfaga. ¿Cuál es el tema? Que la RAM, las SRAM de ráfaga síncrona, ¿ya? Básicamente lo que hacen es conocer una lógica de ráfaga, que lo que hace básicamente es escribir o leer por cada pulso de reloj o por cada instrucción 4 registros de manera consecutiva, ¿ya? Ahora, insisto, esto no es muy relevante que lo entienda, ¿ya? Pero para que no esté de más. Ahora, las DRAM y otros tipos de memoria igual tienen una estructura un poquito más compleja, ¿ya? Por eso esta es como la más simple, de cierta forma, ¿ya? Bien. Algunos circuitos integrados que hacen la pega de memoria. Ya el primero, el 6116, ya que es una memoria RAM de 2 kilobytes, ¿ya? Y que básicamente funciona a niveles TTL. Ya esto creo tener unos por ahí, tal vez podríamos hacer algún laboratorio. El problema es que el laboratorio nunca funciona a la primera. Nunca. Así que por lo mismo, prefiero que nos quedemos con la simulación, ¿ya? Si no, vamos a estar como 3 o 4 clases haciendo el laboratorio. De hecho, y de eso le pueden dar fe los alumnos de la malla antigua, ¿ya? También tenemos la 2816, pero que en este caso es exactamente lo mismo, pero en vez de ser una RAM, es una EEPROM, ¿ya? La gracia de esta EEPROM tiene el mismo pinout. Con pinout me refiero a la distribución de los pines, ¿ya? Tiene lo mismo. La diferencia que está en que esta memoria permite hacerla. Esta memoria guarda los datos al quitar la alimentación. En cambio, esta se pierden los datos, ¿ya? Ambas se alimentan a niveles TTL. Yo las podría mezclar con unos, por decirlo de alguna forma, integrados, ¿ya? Y no sé, escribir o dibujar un monito de una matriz LED, que es una actividad que yo hacía antes en la malla antigua, ¿ya? Donde tenían que grabar el monito en la memoria, sumarle un contador, sumarle dos contadores, un sumador, sumarle además un dispositivo, un decodificador, y en base a eso generar la escritura del monito en la matriz, ¿ya? Yo creo que igual lo van a ver en microcontroladores, cuando vean lo que son los dispositivos, o sea, lo que es la multiplexión de entrada y salida, ¿ya? O la multiplexión de tiempo, de cierta forma, ¿ya? Y bueno, eso es lo que me hubiese quería ver con ustedes en la clase que íbamos a tener el día de hoy, ¿ya? Ahora, obviamente acá está un poco más acotado, ¿ya? Un poco más resumido, pero por lo menos entregaron los contenidos de forma esencial, ¿ya? Ahora, para que ustedes vean cómo se hace esto, ¿ya? Yo tengo acá preparada una simulación, ¿ya? Acá tengo la memoria RAM 6116, ¿ya? 6116. Acá tengo el bus de direcciones, tengo el bus de entrada y salida, ya tengo la salida de datos, y acá tengo la entrada de datos. Ya. Acá hay un tema que nosotros no hemos visto, ¿ya? Pero de hecho me hubiese gustado ahondarlo en la clase de hoy, pasarlo como un contenido en sí. Ya creo que ahora se lo voy a tener que mencionar y va a ser preciso que ustedes lo investiguen. Lo voy a repasar más adelante porque más adelante también sirve. Que son las compuertas triestado. Ya, mira. Vamos a buscar Triestat. Ya, el tema está en que. Aquí está, miren. Estos que están acá son las denominadas compuertas triestado. Ya voy a ver si las puedo simular. Ya, mira. Voy a colocar un logic state acá. Un logic state acá. Y un logic prof al otro lado. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace la compuerta triestado? Mira. La compuerta triestado es como una especie de switch digital. A ver.
Ya, miren. Acá, ¿qué pasa? Miren, como acá esto es con lógica inversa, esto está activado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo desactivo esto, fíjense lo que ocurrió acá. Existe un estado desconocido. Nosotros vimos en la clase anterior que existía un tercer estado, que era el estado de alta impedancia, que era técnicamente patita al aire. ¿Ya? Esto que está acá es técnicamente un switch. Es como si yo hiciera esto, miren. Switch. Ya. Voy a traer el switch para acá. Y vamos a comparar el funcionamiento. Porque miren, la gracia de esto es que funciona como un switch. Es decir, me permite hacer que el estado lógico pase de la entrada a la salida o que la salida quede, entre comillas, como si el integrado estuviese conectado al aire. Miren, ahí no pasa nada. Miren, por más que yo cambie el estado lógico acá, no pasa nada. Obviamente ustedes comprenderán que si yo cierro el switch, el estado lógico va a pasar de lo más bien. Si yo activo la compuerta triestado, técnicamente la entrada queda conectada a la salida, como un switch. Fíjense. Entonces aquí la entrada queda conectada a la salida. Si no, si está desactivada, técnicamente es como si yo abriera este switch. ¿Ya? No sé si se entiende bien la idea. Ya me gustaría explicarlo un poco más a fondo, pero yo creo que eso es lo esencial que tienen que saber. Ya que básicamente la compuerta triestado me permite hacer que pasen los estados lógicos o que es todo lo que esté conectado acá quede en alta impedancia. ¿Ya? Es netamente eso. Ahora, ¿para qué se ocupa? Miren, acá nosotros tenemos que la memoria tiene las salidas desactivadas. ¿Ya? Esta es la memoria. Ya tengo el bus de direcciones, los pines de control y acá tengo la entrada y salida. ¿Ya? Aquí la compuerta triestado está desactivada. Si está activada, los datos van a pasar de la entrada a la salida. Mira. Entonces voy a escribir un dato ahí, un datito ahí, un datito ahí. ¿Ya? Entonces fíjense, ya, por ejemplo tengo el número 13, en cierta forma. ¿Ya? Entonces si yo desactivo la compuerta triestado, no pasa nada, porque la memoria no está habilitada. ¿Ya? Entonces, nos vamos a remontar un poco a lo que vimos en la diapo. ¿Ya? Esta es de la clase anterior, esta es la de hoy. Entonces, ¿qué decía? Si yo quiero escribir, ya vamos a hacer que vamos a escribir ese 13. ¿Ya? Si yo quiero escribir, tengo que habilitar el CS, habilitar el W, ingresar los datos y después quitar el pulso W. Ya. Entonces, mira. Acá voy a habilitar la compuerta triestado para que los datos pasen de aquí hacia allá. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire, voy a habilitar. ¿Ya? Esto tiene que estar todo en uno lógico, por si acaso. ¿Ya? Porque esto está en lógica inversa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Mire, voy a habilitar el chip y voy a darle un pulso a la escritura. Con eso, automáticamente, este 13 queda guardado en la dirección 0000. Vamos a ver a la 0001. Vamos a escribir otro número. Por ejemplo, vamos a escribir aquí un 51. ¿Ya? Y ahí no es necesario que le quite la habilitación al chip. Ya me interesa generar el pulso en el pin de escritura. Entonces acá. Y listo. ¿Ya? Ahí está escrito. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a deshabilitar el chip. Voy a deshabilitar la compuerta triestado. ¿Ya? Y ahora nos vamos a la otra parte, que es la lectura. ¿Ya? Que la lectura dice: habilite el chip y habilite la dirección de salida. Entonces, habilite la salida del integral. Entonces, habilito el chip, habilito el OE. Y fíjense que ahí se encuentra el 51. Fíjense que aquí ya no está dependiendo de lo que está en la entrada de la compuerta triestado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se utiliza una compuerta triestado? Porque si yo la activo cuando la memoria se está leyendo, pasa esto. Contenciones lógicas. Y eso son cosas que nosotros queremos evitar. ¿Ya? Si yo me cambio de dirección a la otra, yo tenía guardado un 13. Veamos. Y fíjense que ahí efectivamente se guardó el 13. De esa manera trabajan las memorias. ¿Ya? Netamente es
eso lo quería ver con ustedes en esta ocasión, ¿ya? La próxima semana, bueno, volviendo al tema que conversábamos en un principio, yo no sé cuándo se van a restablecer las clases. La próxima clase nosotros vamos a tener que avanzar con los contenidos de la siguiente unidad porque Pañol no, como la sede no está funcionando, Pañol no está planificando pedidos, ¿ya? Así que laboratorio de manera inmediata no podemos hacer. Ya también quiero dejar un espacio de consultas para la siguiente, para lo que vimos en este video, etcétera, ¿ya? Bueno, con respecto al plan de acción que tenemos de acá en adelante, si ya el próximo lunes, el lunes 28, hay clases, pasaríamos la materia de conversión análoga digital, ¿ya? Y después haríamos 2 laboratorios seguidos, ¿ya? Con respecto a las notas de sus informes, ya tengo uno revisado y la mitad de los segundos informes revisados, ¿ya? No están tan malos la verdad, así que no se asusten, ¿ya? Y esas notas deberían estar lo antes posible en la intranet, ¿ya? Tienen que pensar que igual con lo que está sucediendo he tenido algunos dramas y por lo mismo no he tenido mucho tiempo de revisar algunas cosas, ¿ya? Bueno, y eso, ya, bueno, ahora el llamado es a cuidarse, cuidar a su familia, si van a salir, tengan cuidado, compartan la ubicación por WhatsApp, no sé, eviten meterse en problemas, ya está muy complicada la situación y bueno, nos estaríamos viendo el día 28, ya. Cualquier duda, consulta la pueden canalizar en los comentarios o lo pueden canalizar mediante correo, ¿ya? Importante que los comentarios se identifiquen como alumnos de esta asignatura, porque como estos videos son públicos, los puede ver cualquiera y no va a faltar aquella persona desconocida que los comente, ¿ya? O que, no sé, ponga cualquier cosa, ¿ya? Así que eso, ya que estén muy bien, cuídense, nos estamos viendo el día 28, ¿ya? Y recuerden que, bueno, esta presentación la voy a subir al internet, voy a subir este video a YouTube, ya, bueno, ya debería estar en YouTube si lo están viendo ustedes. Ya, y bueno, el plan de acción es próxima clase contenidos, después 2 laboratorios seguidos y comenzamos con la última unidad. ¿Ya? Entonces, bueno, se cuidan, que estén bien y nos vemos el día 28, si es posible. ¿Ya? Bien, hasta luego.